Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Trauma Reviews. Y te traigo en esta ocasión otra figura más de esta miniserie denominada Miss Buffs de la compañía Hasbro de la serie Marvel Legends. Y te traigo en esta ocasión a este personaje incomprendido en las películas de Sam Raimi. Trágico, por así decirlo, Sandman. En los cómics, pues es un raterillo, tengo entendido. Que pues nada más quería buscar dinero ahí para curar a su hija y después ya no, y después sí, pero bueno, al final de cuentas pues es un maleante, no tan gacho como los otros, pero pues no deja de ser un malillo. Entonces, un villanillo. Entonces, vamos a ver esta figura. Antes que nada, vamos a hacer una comparación rápida. Aquí estoy poniendo la pose a mi Spider-Man de Black Suit, para que lo veas a un lado de pues el villanito que estamos comentando. Este es de los primeritos cuerpos que salieron de Spider-Man. Te fijas, pues sí está muy aldillo. Bueno, está muy flaco. Pero pues está a una altura decente, sí le saca ahí medio torso. Entonces, es el Black Spider y yo le puse imanes para poder pegarlo en superficies metálicas y se ve bien chido. Ahorita de hecho va a escuchar el metal. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta figura es de la serie, de la serie de Spider-Man, que salieron por ahí varios Spider-Man, el del futuro y el Escarlata y las mujeres araña y todo ese rollo. Mejor cuando salió era como, no manches, salió el Sandman, está bien chido y está bien fregón. Y la verdad, sí lo está. Como te puedes dar cuenta, están reutilizando el cuerpo o el torso, bueno, el cuerpo completo de este Absorbing Man, que es el video que hice de que está peleando con Capitán América. Aquí te lo voy a dejar en la descripción por si no lo has visto. Que les gustó mucho a todos ustedes. Entonces, obviamente lo que cambia, pues el bíceps. Ellos dijeron, pues es Sandman, vato, hay que ponerle más brazos, más punch a la figura. Y la verdad, se lucieron. Está bien chida, está bien fregona. El sculpt está bien fregón. Igual, ya sabemos qué esperar con las figuras buff. No tienen doble articulación en codos, pero la verdad está súper fregón y está bien mamey el Sandman. La verdad es uno de mis buff favoritos. Está muy padre porque el sculpting está spot on. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tiene la cabeza, pues está bien durilla la articulación, gira completamente. Tiene un ball joint y pues ligeramente puede mover hacia enfrente y hacia la cabeza. Hasta ahí puede ver hacia arriba, es muy forzado, y hacia abajo pues hasta ahí, decente. Él no tiene ningún problema con mover su hombro, perdón, completamente. Ahorita es más, si pusiste atención, todavía se escucha el clic, 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 lo cual hace que esta figura soporte el peso. Bueno, una vez que lo sostengas bien, el peso del brazo no se cae en ambos extremidades. A ver, vamos a ver si en este sí todavía aguanta. Sí, está, ahí se cayó un poquito, pero lo que es la extremidad izquierda todavía aguanta. La derecha y como que se aflojó un poquito. Entonces, esto también le ayuda bastante a que puedas ponerlo en poses que está agarrando Spider-Man, lo va a soltar al piso o no sé. Él tiene la articulación de los hombros en ball joint y bisagra, y puede hacer la pose en T. Tiene un corte en del bíceps, puede girar completamente, y tiene, pues ya como te comenté, una sola articulación en el codo. Pero pues yo digo que se ve chido. Me gusta cómo se ve. Ya es muy personal este gusto. Como te he comentado en otras figuras, es como que pero en este sí se ve chido. O sea, a pesar de que sea una sola, hace 90 grados completamente. Entonces está padre. Lo único obviamente es que pues nada más tienes articulación hasta acá. Esto de aquí se pierde, probablemente para no perder el sculpting. Y tiene es un peg y tiene articulación de bisagra. Entonces, repito, está muy padre. Te puedes dar cuenta, muy detallada. Vamos a hacer un acercamiento pequeño. Tiene aquí la arena como que se está cayendo o en forma de picos para
estampar a Spider-Man, no sé cómo lo quieras ver. Pero está muy fregón. El sculpting está muy bien hecho. La textura está bien fregona. De hecho, este me gustó cómo quedó. No le quise hacer un wash. Me gustó así como quedó. Se ve muy orgánico, a mi parecer. Y del otro lado, pues exactamente lo mismo. Pero él tiene un puño gigante con piquitos igual. Entonces, para cuando se acerque Spider-Man, se lo zorraja bien, bien bonito. Entonces, antes de pasar con el resto de la articulación, él tiene pues unos accesorios que venían como extras con otras figuras. Y pues son estos cambios de accesorio. A ver si lo puedo hacer, está medio durito aquí para hacerlo frente a cámara. Ahí está. Ahí se ve como que apenas está formando el brazo, como que va a salir algo. Y órale, güey, saca su mazo gigante para zorrajárselo a Spider-Man. Y del otro lado, una bola con picos. Entonces, esta figura está bien chida, está bien fregona. Porque, repito, te da muchas opciones para poder posarlo. Una mano, un arma, dos armas, dos manos, como quieras. Entonces, te da opciones para poder posarlo, para poder ponerlo a pelear por ahí. Y sigue siendo el tema pues del Sandman. Entonces está muy padre. De hecho, por ahí hay otro Sandman que tuve por ahí en mi posesión, pero tuve que venderlo, que es exactamente igual, pero ese era el de The Raft. Era el set de villanos que venía el Hombre Púrpura, venía el Black Knight, creo, venía la villana de Thor, se me olvidó su nombre, una hechicera, pues Enchantress, Enchantress, y me parece que eran 4 o 5, no recuerdo, 4 o 5, y venía pero él era en su forma de arena. Entonces cuenta que era todo inmaculadamente pintado en 2 tonos de color arena. Estaba bien chido porque también le hicieron la pintura de su playera de rayitas como tipo Freddy Krueger, pero con tonos de café, uno más oscuro y uno más light. Entonces se ve bien fregón. Era exactamente la pintura que estás viendo ahorita, pero con brazos. Era literal la figura de Absorbing Man, pero sin nada. Entonces era todo un solo tono de café. Y pues podías ponerle, no le podías poner accesorios porque pues se veía raro la manilla con estas piezas. Pero repito, esta figura sí fue muy buscada y tan así que yo tuve un problema con ella. Te lo cuento así rapidito. Esta pieza no es de él. Cuando compré, no me acuerdo qué mono venía. Era uno de los Spider-Man. Me acuerdo que fui a Walmart y todo, y dije, no manches, fui con un primo. Y lo compramos ahí. Él compró los suyos, compré los míos. Bien chido, llegué a mi casa, que es tu casa. Y sopas, perico, que lo empiezo a armar. Y que se desmadra. Y yo, no puede ser. Se rompió la pieza de la pelvis. O sea, esto de aquí se rompió. Y yo, güey, no me chingues, ¿cómo que se rompió? O sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya tenía todo el mendigo mono. No lo podía armar. Ahí está, ya estaba cayendo. No lo podía armar porque pues le faltaba eso. Y yo, me lleva la tostada, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces tenía por ahí otro Absorbing Man, lo que eran las piezas de abajo, o sea, lo que es el pantalón, la cadera y todo. Entonces dije, Ingesu, pues le voy a dar una torre esa, entre comillas, para pues, salvar a este vato, porque, repito, era un problema cuando salió porque todo mundo estaba peleándose, y hasta la fecha, el BAF, obviamente, y ya no encontraba, y iba a preguntar a Walmart, y no, ya no hay, no, pues quién sabe cuándo venir, no, pues quién sabe qué, y no lo encontraba. Entonces dije, bueno, pues total, tenía esa pieza, entonces ahí me aventuré, y lo pinté, lo abrí, y lo arreglé. Entonces, de hecho aquí abajo se alcanza a ver, allá contraluz, ahí, que ahí es donde lo abrí para poder pegarlo. Traté de igualar lo más que pude el tono del pantalón porque pues, es café. Y creo que hice un trabajo pasable para igualarlo. Entonces así es como
pude obtener a mi Sandman finalmente después de una larga búsqueda. Voy a hacer esto que fuera de cámara porque este sí está duro. Y viene con otra pieza extra que está bien fregona. Viene con una cara que está gritando, que está armándose un poquito con arena, pero aparte trae un mega puñetazo del Spider-Man. Entonces, si te fijas, está bien chida. Entonces, esto de aquí también es parte de esta figura. Está muy padre, me gusta mucho el impacto, el sculpting del impacto, que fue profundo y le desbarató toda la cara y se está volviendo a reformar mientras se enoja el vato. Entonces, esta es una figura muy chida. Si tienes oportunidad de conseguirla, hazlo. No sé si vayan a... no sé si vayan a hacer un reissue de él. Vi por ahí que sacaron un Sandman, pero es como que... creo que es este, pero es todo café. Pero no sé qué te digo, el del Comic Con es otro. Es otra versión. Entonces, si tienes oportunidad, pues consíguelo, está muy padre. No te vas a arrepentir porque la verdad sí está muy fregón. Y pues bien, y después de que este vato se cayó, vamos a terminar el video porque ya tiene sueño el batín. Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Y ya sabes, te encargo porfa, mucho, que me ayudes con tu like, con tu suscripción y que me ayudes a compartir este video para que llegue a más personas que disfrutan de estos videos y de coleccionar figuras de acción como tú y como yo. Y pues bien, te agradezco de nuevo tu tiempo. Yo soy Logan y esto es Toy Man Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.